siempre hay una lección para nosotros. Cada pasaje que leas de la Biblia, cada versículo, tiene para nosotros una lección. Jesús sentía compasión por los oprimidos. Es una realidad. ¿Sentimos nosotros también compasión por los oprimidos? La misericordia de Dios es descrita como disposición de la voluntad de Dios a ayudar, por su gracia libre, a la persona que sufre necesidad. Es encontrar al Señor en las lágrimas, descubrir todo lo que el Padre nos dará en los momentos de angustia. En Él encontraremos el consuelo, la compasión, la paz. En esa época el pueblo de Israel se había desviado, por X o por Y, pero se había desviado. Se habían olvidado de Dios. Acudían a Él cuando estaban en opresión. Acudían a Dios cuando las cosas iban mal. El pueblo de Israel buscaba un líder. Estaban esperando al Mesías, el Mesías prometido, el Mesías que vendría en un caballo blanco, con una espada, y haría justicia. Sacaría al pueblo de la opresión que en esa época era estar bajo el yugo de Roma. El Señor siempre está a la escucha de nuestra voz, atento a nuestra oración, y debemos de saber escuchar e interpretar su respuesta. Isaías lo describe muy bien, de una forma profunda, preciosa, podríamos decir casi poética, evocando una felicidad, un futuro reino mesiánico, del que todo mal habrá desaparecido. Hambre, enfermedad, violencia, injusticia. ¿Debería ser esta nuestra meta como cristianos? Porque el mandamiento de la misericordia está presente en ambos testamentos. Aparece como una urgencia por parte de Dios para que el hombre tenga sentimientos de misericordia. El argumento es que Dios es misericordioso. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Levítico, lo puedes leer. Capítulo 6. La venganza queda proscrita y se recomienda el perdón generoso. Amor a los enemigos. Si te das cuenta, cuando lees, por ejemplo, las bienaventuranzas, la quinta bienaventuranza está dedicada a los misericordiosos. Mateo capítulo 5, verso 7. Merece la pena meditarlo. Merece la pena orar para llegar a alcanzar esa virtud que tanta incidencia vemos que puede tener en la vida que nos rodea. Es el retorno del hombre a su equilibrio moral. La Biblia cree profundamente en una comunión entre el hombre y su entorno. La Biblia nos habla de tener una relación personal con Dios. La Biblia nos habla de misericordia, de armonía entre el hombre y la mujer. De esto estamos hablando en este pasaje. Compasión por los oprimidos, compasión por las personas que están pasando por un momento difícil, duro. Consuelo para los oprimidos. La palabra de Dios dice, Dios de todo consuelo. Venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, estresados, fatigados, oprimidos, que yo os daré descanso. Palabras de Jesús. Si quieres dejarnos algún breve mensaje sobre este tema que hemos tratado de una manera sencilla, yo creo que se ha entendido perfectamente. Si tú quieres aportar tu granito de arena, si quieres darnos tu punto de vista, lo puedes hacer. La opresión en este mundo es inevitable. Las injusticias son una realidad en este planeta. Vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Dios ve a aquellos que están siendo oprimidos.
Él conoce sus circunstancias, conoce sus situaciones, y a Él le importa. Por eso muchos claman la justicia de Dios. Dios siempre está trabajando para llevar a cabo su plan. Parte de su plan es que al final toda opresión, toda injusticia serán corregidas. Quizás no tan rápido como a nosotros nos gustaría que fuera, pero cuando veamos a Dios en la eternidad miraremos hacia atrás y estaremos de acuerdo con Él. Señor, la manera en que lo hiciste fue la mejor. La manera en que lo hiciste fue la correcta. Observé todas las opresiones. Hay gente oprimida. Y cuando hay gente oprimida, hay gente que está oprimiendo. Y en el Antiguo Testamento en particular, pero en el Nuevo Testamento también puedes encontrar cientos, a lo mejor miles de leyes en relación a cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Esto es algo que le importa a Dios, el cómo nos tratamos unos a otros. En la palabra de Dios hay muchas leyes. Hay muchas recomendaciones específicas sobre cómo tratar con aquellos que están necesitados, aquellos que están oprimidos, aquellos que necesitan nuestra ayuda, los que por diversas circunstancias de la vida son pobres o están destituidos. Tú y yo aprendemos en la palabra de Dios cómo podemos ayudar a estas personas. Dios toma en serio cuando los hermanos se oprimen unos a otros, cuando las personas tratan a los demás de forma desagradable o inapropiada, o duramente o erróneamente. Aprendemos que Dios va a juzgar a los opresores. Este debe ser el mensaje final de este pasaje de Isaías 57. Dios va a juzgar a los opresores. Tenemos un Dios de justicia. Y hay varias categorías, particularmente en el Antiguo Testamento, en las que Dios enfatiza el tipo de personas oprimidas que le preocupan y le importan. Habla de los pobres, habla de las viudas, habla de los huérfanos. Habla de los que trabajan incluso para nosotros, de nuestros vecinos, de las mujeres, de los niños. Otra categoría, de los presos. Y al leer el Antiguo Testamento puedes pensar en este grupo de personas. Vamos a leer algunos versículos que hablan de esto. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Deuteronomio capítulo 27, versículo 19. Hoy en día, esta ley no la vas a encontrar. En nuestra sociedad esta ley no la vas a encontrar. Estas son las personas por las que Dios se preocupa y a las que Él cuida. Y Él nos dice que nosotros deberíamos cuidar también. Proverbios capítulo 22, verso 22 y 23. No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los despojan. Dice que aplastas al pobre, dice Dios. Si aplastas al pobre, Dios te aplastará a ti también. No es bueno estar en la categoría del opresor. En Santiago capítulo 5 leemos sobre cómo los opresores ricos serán juzgados. De esto hemos hablado hace unas semanas en los estudios bíblicos. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Los ricos oprimen a los pobres. Aquí no se habla de que ser rico sea incorrecto. Aquí se habla de que está mal tener riquezas y usarlas para oprimir a otros. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Te invito a que leas Santiago capítulo 5. Dios escucha el clamor de las personas. Y Santiago dice que les han agraviado, han pecado contra ellos, los han oprimido. Y luego el versículo 9 dice, ya el juez está a las puertas. Hay un juicio venidero para los opresores, para los que oprimen a los pobres, para los que oprimen a las personas. Ahora en gran parte de nuestra cultura actual e incluso en nuestra cultura evangélica se habla mucho de cómo hemos sido oprimidos, cómo hemos sido víctimas, cómo hemos sido agraviados, cómo hemos sido heridos, cómo han pecado contra nosotros. Y eso es cierto, es verdad. Pero la realidad es que no solo hemos sido tú y yo indebidamente tratados, oprimidos por otras personas. Algunas veces nosotros también hemos sido los opresores.
Todos nosotros hemos oprimido a otros, hemos pecado contra otros. Y a veces decimos, bueno, si otras personas no hubiesen pecado contra mí, yo no hubiera pecado contra mi pareja, mis padres, mis hijos, mis amigos. Dios no nos da la posibilidad de esa excusa. Él no nos hace responsables por cómo otros han pecado contra nosotros. Él nos hace responsables por cómo hemos respondido a nosotros a aquellos que han pecado contra nosotros. Es como pagar mal por mal. Nosotros tenemos que pagar bien por mal. Nos guste o no, aunque nos hayan oprimido. ¿Cómo oprimimos a otros? Hay una manera que tú y yo sabemos, y en muchas ocasiones lo hemos hecho. Nuestra lengua. Con nuestra lengua empequeñecemos a otros, los humillamos, los limitamos, hacemos comentarios tajantes sobre ellos. ¿Has oprimido a alguna persona así, de esta manera, con tu lengua? ¿Has oprimido a tu marido, a tu esposa recientemente? ¿Has oprimido a ese hijo que a veces es un incordio, se comporta mal? ¿Le has oprimido con tu lengua? Oprimimos a otros con chismes, con palabras desagradables, con falsas divulgaciones, con falsos testimonios. Oprimimos a otros con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Oprimimos a otros cuando los tratamos dura o severamente. Oprimimos a otros cuando tenemos un espíritu desagradable, irritable, enojado. Si tú eres como yo, no hace falta que digas una palabra para oprimir a nadie. Simplemente una mirada, una actitud, un comportamiento. Eso es suficiente. Podemos hacerlo cuando los castigamos con el silencio. Tú me has herido, no te voy a hablar. Eso es un tipo de opresión. No me voy a relacionar. Solo vamos a hablar sobre cosas superficiales, pero no te voy a permitir que te acerques a mí. Con eso estamos oprimiendo a otros. Oprimimos a otros cuando somos insensibles a sus necesidades. Vemos que un hermano está pasando mal y como sabemos que a lo mejor ese hermano en un pasado nos ha hecho daño, nos ha oprimido, a lo mejor ha levantado un falso testimonio contra nosotros y le vemos que está pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo difícil y vemos su dolor y lo pasamos por alto, estamos oprimiendo a esa vida. Oprimimos a otros cuando somos insensibles a sus necesidades, cuando estamos tan preocupados y consumidos por nuestro mundo, por nuestras necesidades, que no nos detenemos a pensar cómo puede estar afectando esto a los sentimientos de otra persona, cómo estará pasando esa persona, ese valle de sombra. En vez de pensar cómo le puedo ministrar, cómo le puedo restaurar. Oprimimos a miembros de nuestra familia, parejas, hijos, padres. Oprimimos a nuestros compañeros de trabajo y a las personas en el ámbito laboral. Podemos oprimir a otros en nuestras iglesias, con quien vamos a la iglesia, con los que servimos, con los que están a nuestro grupo. Oprimimos incluso a los niños en la escuela dominical. Hoy en día, los profesores oprimen a los niños en las clases. Los niños, incluso los adolescentes, oprimen a los profesores. El punto es que estamos oprimiéndonos unos a otros en nuestras relaciones. Recuerda que cuando pecamos contra otros, estamos pecando contra Dios. ¿Recuerdas que hace unos días hemos hablado de la conciencia, verdad? Yo no puedo tener una relación personal con Dios cuando estoy mal con mi hermano. Y mi conciencia me está diciendo, oye, arregla tu situación con tu hermano para que tengas una buena comunión, una buena relación con Dios. Cuando peco contra ti, como parte del cuerpo de Cristo, estoy pecando contra Cristo mismo. La Escritura nos dice que hay un juez que está a las puertas, y este juez está del lado de los oprimidos. Eclesiastés capítulo 4. En mano de sus opresores estaba el poder. Y este mundo ha caído. Pareciera que las personas opresoras tienen todo el poder y que los oprimidos son los indefensos. Pero en última instancia, si utilizamos el poder de manera errónea contra otros, tendremos que rendir cuentas a Dios y seremos juzgados por ello.
Todo el poder pertenece a Dios. Y si tú y yo abusamos de ese poder, si nos convertimos en opresores, si usamos el poder injustamente contra otras personas, tendremos que rendir cuentas a Dios y vamos a ser juzgados como corresponde. Levítico capítulo 25, verso 17. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Versículo 35, un poquito más adelante. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero peregrino para que viva contigo. Versículo 39. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Ahí puedes ver el temor de Dios. Vivir constantemente y conscientemente atentas a que Dios está aquí, que Dios ve y que Dios sabe cómo estoy hablando, cómo estoy tratando a otras personas. Dios ve, Dios escucha, Dios sabe cómo estás tratando a los niños. Aunque pienses que nadie te ve, nadie te oye, Dios sabe cómo estás hablando a esa suegra que te ha herido, por ejemplo. Dios dice que si vivimos en el temor del Señor constantemente, conscientes de que Dios está aquí, de que Dios está oyendo y que Dios está viendo y sabe lo que hay en nuestros corazones hacia las otras personas, eso impedirá que tratemos mal a aquellos alrededor nuestro. Antes de que hagas algo, pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? No solo nos motiva el temor del Señor, sino que también el amor de Dios nos motiva. El amor de Dios, la ley del amor. Por eso a lo largo de las Escrituras se nos desafía a tratarnos unos a otros con amor, de manera misericordiosa, bondadosa, de la misma manera que Dios nos ha tratado, perdonándonos unos a otros, como dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La ley del amor y el temor de Dios es lo que va a evitar que maltratemos a los demás. Dios tiene que tratar nuestro corazón. Tenemos que acudir a la presencia de Dios para pedirle perdón, porque seguramente hemos tratado mal a los demás. Seguramente tú analizas en esta semana si has tratado mal a alguna persona, si has dicho algún comentario en contra de una persona y te darás cuenta que es así. Seguramente en algún día de la semana has hablado mal de alguien. ¿Me equivoco? Seguramente en esta semana has tratado mal a una persona. La clave de todo es reconciliar relaciones. Es importante. No puedes estar bien con Dios si no estás bien con las personas con las que vives. No puedes estar bien con Dios si con tu compañero de trabajo hay división. Si con las que vas a la iglesia y con las personas que trabajas no hay una buena relación, hay discusiones, hay roces. También puede que haya situaciones en las que no puedes corregirlo, y por eso Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Esto significa que si hay una brecha en tu relación, asegúrate de que no es tu culpa. Asegúrate de que has hecho todo lo posible por arreglar la situación, por reconciliarte, por no ser la opresora o el opresor en la situación. Pero también está implícito en este versículo que no simplemente están aquellos que son oprimidos y aquellos que son opresores. También aquellos que consuelan. Los consoladores. Consolación. Ha sido uno de los congresos que hemos tenido el pasado verano aquí en España. Consolar para ser consolados. Somos consolados para llevar consolación a otros. Recibimos consolación de parte de Dios, recibimos consolación de parte de los hermanos para llevar consolación a otras personas que necesitan consolación. Este versículo dice que no había quien consolara. Esta persona oprimida no tenía con quién llorar. Pero la implicación es que hay personas que están llamadas a consolar a los oprimidos.
Estas personas reflejan el corazón de Dios. Rodéate de esas personas que tienen el llamado a consolar. Rodéate de esas personas que te traen una palabra de ánimo, que consuelan tu vida cuando estás a lo mejor en un proceso duro, difícil. A través de la palabra de Dios puedes ver cómo Dios levanta a aquellos que caen. Salmo 145, verso 14. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para consolar a todos los que lloran. Segunda carta de Corintios capítulo 1, verso 3. Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Así que cuando consolamos a los oprimidos, estamos reflejando el corazón de Dios, quien es el gran consolador. Él es el Dios de todo consuelo. Y cuando consuelas a otros, nos convertimos en canales de la gracia de Dios y de consuelo a otros. Él consuela a otros a través de nosotros, anima a otros a través de nosotros, levanta a otros a través de nosotros. Por eso es tan importante que reconozcamos que nos necesitamos unos a otros. Somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia. Podemos consolar a aquellos que están oprimidos como Dios lo hace. Necesitamos recordar también que Dios juzga a aquellos que ignoran el clamor de los oprimidos. La Escritura dice que si oyes el clamor de los pobres y lo ignoras, cuando tú clames en tu tiempo de pobreza, Dios te va a ignorar. Dios toma en serio cuando escuchamos el clamor del corazón de aquellas personas que están heridas, de aquellos que están oprimidos, y les damos la espalda. No prestamos atención, no nos preocupamos, no nos involucramos como aquellos líderes religiosos que pasaron de largo por el lado del samaritano que estaba en el camino. Tenemos que escuchar el clamor de los oprimidos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿hay personas oprimidas a mi alrededor? Yo te puedo decir que las hay, siempre las hay. Así que pídele a Dios que te muestre quiénes son estas personas y cómo quiere Él que tú las consueles. Cómo quiere que Él entres en su mundo, que entres en su dolor y que seas parte del ministerio de consuelo de Dios para ellos. Consolamos cuando nos preocupamos por ellos. Consolamos cuando los escuchamos. Consolamos cuando estamos con ellos, aun cuando no hay nada que podemos hacer para cambiar su situación. A menudo consolamos cuando ayudamos a la persona oprimida a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, nunca debería suceder lo que dice el primer versículo de Eclesiastés capítulo 4. No tenían quien los consolara. No debería haber ninguna persona en tu iglesia o en tu familia que no reciba consuelo. Ahora, no caigas en la trampa de creer que es tu responsabilidad consolar a toda persona que se cruce en tu camino. Dios te lo va a mostrar. Si tienes ojos para ver y oídos para oír, Dios te va a mostrar cómo puedes ministrar gracia, aliento. Si hacemos conforme a lo que Dios está poniendo en nuestros corazones, Él nos hará sensibles a esas necesidades y las necesidades serán cubiertas. Llamados para consolar. Consolar al oprimido. Recuerda, no solo sufrimos la opresión de otras personas. Seguramente también nosotros hemos oprimido a los que nos rodean. Pero en su gracia, la gracia de Dios, Él puede restaurar nuestras relaciones más allá de lo que podemos imaginar. Restaura relaciones. Consuela al oprimido. Restaura su vida. Ha sido una introducción bastante larga la que hemos hecho de este capítulo 57 de Isaías. Pero había que mencionarlo. Había que traerlo al programa. Dios condena la idolatría de Israel. Ese es el título que recibe el capítulo 57. Pero de esto estamos hablando en esta mañana, del consuelo para los oprimidos. Porque si tú analizas este pasaje te darás cuenta cómo Dios también consuela. Pero para que Dios nos consuele, para que haya un consuelo en nuestra vida, nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal. El pueblo de Israel se había desviado, habían quitado a Dios de su vida.
no hagas lo mismo. Qué importante que Dios sea el centro de tu vida, el centro de tu familia. Si no lo es, ahora puedes hacer que Él sea lo más importante. Cristo en el centro de tu corazón, Cristo en el centro de tu vida, Cristo en el centro de tu familia, Cristo en el centro de tu ministerio, de tu iglesia. Que Cristo sea lo importante. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volvernos al Padre. Es tiempo de recibir la consolación que viene del Padre. Es tiempo de ser consoladores de los que están oprimidos. Dar consuelo a los que están pasando por un momento difícil. Ese es nuestro llamado, a restaurar, a presentar el Evangelio, a traer palabra de ánimo, de aliento, a levantar al caído. A eso hemos sido llamados. Si no lo estamos haciendo, hay algo mal que no está bien en nuestra vida. Hay algo mal que estamos haciendo. La decisión depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer?